Título del episodio 1. El primer gemido de Dios. Era la madrugada del sexto día desde su llegada. María Isaura caminaba descalza por el claustro de piedra, sintiendo en la planta de los pies el frío húmedo que trepaba como un susurro antiguo. El silencio del convento era espeso, casi material, y cada crujido de la madera vieja parecía tener memoria. Venía de rezar 3 horas sin interrupción, de arrodillarse frente al altar donde Cristo colgaba, no como rey, sino como hombre sangrante, solo y expuesto. Ella no entendía por qué estaba ahí. No era por vocación. No era por fe. Era porque, en algún rincón de su alma, el dolor le resultaba más familiar que el amor. La Orden de las Heridas Sagradas no aceptaba visitas. No salía en registros oficiales. Sus miembros eran mujeres olvidadas por la historia, pero marcadas por Dios con algo más fuerte que la fe, con carne doliente. Se decía que las elegidas sangraban donde él fue herido. Se decía que, cuando una de ellas gritaba en la noche, el infierno mismo se detenía a escuchar. Pero Isaura aún no había sangrado. No. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando se quedó sola en la capilla pequeña, donde nadie entraba después de la medianoche. El crucifijo ahí no era de mármol, ni de oro. Era de madera viva, tallada por una monja que murió con los ojos abiertos, diciendo que la cruz le había hablado. Isaura se arrodilló. Se quedó inmóvil, como si esperara una instrucción. Pero en lugar de una voz, vino un calor. Desde el centro de su vientre, una ola silenciosa empezó a subir. Era dulce, era líquida. Subía como incienso caliente por su pecho, su cuello, hasta la coronilla. Y luego, lo sintió. Un gemido. Bajo. Ahogado. No era suyo. Venía de lo alto. Del Cristo colgado. Isaura abrió los ojos y lo vio. Cristo temblaba. No eran visiones. No era sugestión. La sangre en las manos del crucifijo goteaba, y el rostro tenía una lágrima. Isaura se llevó una mano al pecho. Pero no fue su pecho lo que respondió. Fue su cadera. Un pulso. Una contracción profunda. Y entonces, brotó la primera gota. No de entre sus piernas, no como menstruación, sino de su costado derecho. Exactamente donde al Hijo de Dios le clavaron la lanza. Ella jadeó. Pero no por dolor. Fue un jadeo de alivio. De algo que, durante años, había estado atrapado en su cuerpo, y al fin salía. Y ahí, sola, desnuda de sentido, María Isaura sintió por primera vez lo que llamaría después el placer doliente de Dios. Cuando volvió a su celda, las sábanas estaban frías. Ella se recostó sin limpiarse la herida. Cerró los ojos. Y soñó. Pero no fue un sueño. Era un campo dorado. Y en medio de él, un ángel lloraba. Estaba desnudo, arrodillado, con las alas recogidas como si las cargara el peso del mundo. Cuando Isaura se acercó, el ángel levantó la vista, y dijo: «No llores por lo que sientes. El cuerpo también es oración. Lo que en ti arde es lo que él ya no puede cargar». Al despertar, Isaura no habló con nadie. No dijo nada durante el desayuno. Ni en el rezo. Pero cuando pasó por el lado de la Madre Superiora, ésta se detuvo abruptamente y la miró. «Hueles a incienso y sangre», dijo. «¿Qué has hecho, hija?» Isaura solo bajó la mirada, y musitó. «He sentido a Dios». Y Dios gemía. Episodio 2. Cuando tocarla era orar. Al día siguiente, el convento despertó distinto. Las campanas no sonaron con la misma fuerza. El aire tenía un aroma dulzón, como de granada abierta bajo el sol. Y las flores del claustro, marchitas desde hacía semanas, habían florecido de nuevo sin que nadie las regara. Pero nadie hablaba de eso. En la Orden de las Heridas Sagradas, lo inexplicable no se comentaba. Se aceptaba. Se tragaba. Se convertía en secreto. Solo la hermana Leonora, la más anciana del convento, pareció notarlo de inmediato. Se acercó a Isaura mientras ésta doblaba hábitos limpios en el lavadero. «¿Dormiste bien?», preguntó con voz de pétalo seco. «No sé si dormí o fui dormida», respondió Isaura sin levantar la vista. Leonora observó su costado, notando el vendaje improvisado que se asomaba bajo la tela. «Esa herida no te duele, ¿verdad?». «No». «Entonces no es herida. Es señal». Isaura sintió un escalofrío, pero no por miedo.
Era una mezcla de pudor y reconocimiento. Como si, por primera vez, alguien viera en ella lo que ni ella entendía. Leonora, en un gesto inesperado, alargó la mano temblorosa y la puso sobre el vendaje. Y fue ahí donde sucedió. La piel de Leonora, reseca, ajada, herida por la edad y los ayunos, se suavizó al instante. Los dedos torcidos por la artritis se enderezaron como ramas que tocan la luz. Leonora retiró la mano lentamente y miró con asombro sus propias palmas. Se persignó y dijo en voz baja, casi entre lágrimas: «Tocarte fue como tocar la carne de una oración contestada». Desde ese momento, el rumor se deslizó como serpiente entre las paredes del convento. Isaura no solo sangraba como Cristo. Isaura sanaba como Él. Pero solo si la tocabas con devoción. Y con piel. La hermana Teresa, que sufría migrañas constantes, la abrazó una noche fingiendo frío. La hermana Inés le cepilló el cabello con manos desnudas. Y la hermana Beatriz, que no hablaba desde hacía 7 años, se acercó temblando, besó su frente y murmuró: «Tú no viniste a servir. Viniste a encender». Isaura empezó a notar que las miradas cambiaban. Ya no la veían como una novicia más. Sus pasos eran seguidos. Sus silencios escuchados. Su cuerpo, deseado. No con deseo carnal, no al menos en su forma vulgar. Era un deseo más antiguo. Más puro. Más ardiente. Era el deseo de tocar lo sagrado. Y que lo sagrado respondiera. Una noche, mientras lavaba sus propias vendas con agua fría, escuchó detrás de sí una respiración entrecortada. Era la hermana Magdalena. De rodillas. Con las manos cubriéndose el rostro. «No sé por qué lloro», dijo entre sollozos. «Pero cada vez que te veo, me tiemblan las piernas. No por atracción, sino porque siento que me estoy cayendo, dentro de mí misma». Isaura se acercó, sin juicio ni miedo. Se agachó a su lado. Tomó sus manos. Y Magdalena, al sentir ese contacto, se arqueó como si una corriente invisible le atravesara la espina dorsal. De sus labios escapó un gemido que no era erótico, pero tampoco casto. Era el tipo de sonido que una mujer hace cuando se le abren memorias enterradas. Cuando Magdalena volvió en sí, sus ojos brillaban con algo nuevo. «He recordado lo que soy antes de ser monja». Isaura la abrazó. Y por primera vez, Isaura también lloró. Porque entendió que su cuerpo no era un templo. Tampoco era una trampa. Era un lenguaje. Y cada caricia que sanaba era una sílaba que Dios no podía pronunciar sin ella. Pero no todo ardor es santo. Esa misma noche, mientras Isaura dormía, la Madre Superiora se encerró en su habitación y escribió una carta urgente al obispo. «Tenemos un brote. Algo se está propagando entre las hermanas. No es enfermedad. Es deseo disfrazado de fe. Y está saliendo del cuerpo de una sola mujer». Episodio 3. La miel que bajaba de sus labios. La tercera noche después del toque comenzó con un sueño. Pero no era de Isaura. Era de la hermana Sofía. Ella había sido siempre la más rígida. La más ortodoxa. La que repetía de memoria las oraciones en latín, sin emoción pero con precisión quirúrgica. La que jamás miraba a otra monja a los ojos. La que evitaba todo lo suave, lo húmedo, lo humano. Pero aquella noche, sus manos sudaban sobre el hábito mientras dormía. Y sus muslos temblaban como si la fe misma la atravesara desde dentro. En su sueño, Isaura no vestía de blanco. Vestía de azul profundo, como la noche sin luna. Tenía los pies descalzos, y caminaba sobre una superficie líquida. No agua, sino vino. Y de sus labios, no salían palabras, sino gotas doradas de miel caliente. Caían lentamente, resbalando por su mentón. Y Sofía, de rodillas, las recibía en su lengua con los ojos cerrados, como si fueran sacramento. Y entonces, Isaura la miraba fijamente y decía: «No es el cuerpo el que desea, es el alma», recordando que también fue carne. Sofía se despertó jadeando. El sudor empapaba su cama. Se llevó las manos a la boca y notó que sus labios estaban dulces, como si la miel aún estuviera ahí. Al día siguiente, la tensión en el convento se volvió eléctrica. Las hermanas evitaban decir el nombre de Isaura, pero no dejaban de observarla. En el comedor, ninguna se sentaba a su lado.
Pero todas esperaban que Isaura pasara cerca para respirar el aire que dejaba. En el patio, una paloma blanca se posó sobre su hombro. Nadie la espantó. Y cuando voló, dejó una pluma enredada en su cabello. La hermana Beatriz murmuró entre dientes: «No es una monja. Es un altar con piernas». Mientras tanto, la carta de la Madre Superiora llegó a manos del obispo. Y la respuesta fue inmediata: enviar a un sacerdote exorcista. Urgente. La misma noche de la notificación, Isaura fue llamada a la sala de confesiones. Pero no había ningún sacerdote. Solo la Madre Superiora, con una Biblia en una mano. Y una mirada que no sabía si era de miedo o de envidia. «¿Qué eres, Isaura?». Lo que él dejó sin terminar. «¿Quién te toca por las noches?». «A veces un ángel. A veces, mi propio reflejo». «¿Y qué siente tu cuerpo?». Isaura la miró, serena. El cuerpo ya no siente. Ora. Al regresar a su celda, encontró su cama deshecha. Sus sábanas olían a incienso y algo más. Rosas marchitas y algo salado. Como lágrimas secas. Sobre la almohada había un papel doblado. No estaba firmado. Solo decía: «Si tocarte es pecado. Prefiero arder. Pero en tus manos». Isaura lo guardó bajo su vestido. No por vergüenza, sino porque cada palabra escrita sobre ella era una forma nueva de ser leída por Dios. Pero no todo ardor es divino. Esa misma noche, Sofía volvió a soñar. Y esta vez, Isaura no le daba miel. Le daba fuego. Episodio 4. El cura que olvidó el nombre de Dios. Llegó al amanecer. Vestía de negro impecable, como si la oscuridad fuera uniforme oficial. Tenía el rostro afilado, los labios secos de no decir nada que no estuvieran las escrituras. Y unos ojos que parecían haber visto demasiadas herejías. Y sobrevivido a todas. Se llamaba Padre Elías. Pero desde el momento en que pisó el umbral del convento, nadie se atrevió a pronunciar su nombre en voz alta. Parecía demasiado limpio, demasiado contenido. Como si fuera inmune a lo humano. Como si su piel no sudara. La Madre Superiora lo recibió con el rostro tenso. Como quien abre la puerta a un ángel armado. La novicia se llama Isaura. Desde que llegó, las cosas cambiaron. Elías no respondió. Solo anotó algo en su libreta. Y pidió verla a solas. Isaura entró a la pequeña capilla donde lo esperaba. Él estaba de espaldas al altar, con los brazos cruzados. Mirando la cruz como quien evalúa una obra inacabada. Ella no habló. Solo se sentó en silencio frente a él. Pasaron 10 minutos sin palabras. Y entonces, Isaura rompió el aire con una pregunta inesperada. ¿Alguna vez le has rezado con el cuerpo? Elías alzó una ceja, incómodo. La fe no está en la carne. ¿Y entonces por qué la fe tiembla cuando alguien te toca? Él abrió su libreta. Apuntó: posible posesión erótica. Narcisismo místico. ¿Qué experimentas durante tus episodios? Luz. ¿Dónde la sientes? Isaura lo miró a los ojos. Despacio. Y señaló su vientre. Aquí. Donde él sembró la palabra antes de que se hiciera verbo. Elías tragó saliva. Pero la sequedad de su garganta no era por la falta de agua. Era por algo más profundo. Vergüenza de haber sentido algo. Durante la misa al día siguiente, Elías quiso recuperar el control. Leyó el Evangelio con fuerza. Golpeó el púlpito. Nombró el pecado. Nombró el fuego. Nombró a María como la única mujer digna, por no tocarse. Pero mientras hablaba, Isaura estaba sentada en la última fila. Inmóvil. Mirándolo con los ojos entrecerrados. Como si escuchara otra voz. Una más antigua. Y entonces, sucedió lo impensable. Elías se detuvo en mitad de una frase. Buscaba una palabra. Una que usaba desde siempre. Una que había dicho 1000 veces. Pero no la encontró. La palabra era Dios. Y se le escapó de la lengua como una paloma espantada. En su lugar, solo salió un murmullo. Él, el que arde, el que toca. Las monjas lo miraron, confundidas. Isaura cerró los ojos. Y sonrió, levemente. Esa noche, Elías fue a su celda y se desnudó frente al espejo. No por lujuria, sino porque quería entender qué parte de su cuerpo había sido atravesada sin ser tocada.
¿Qué grieta nueva se había abierto? Intentó rezar, pero las palabras lo abandonaban. Solo le venían imágenes. El rostro de Isaura, inclinado en oración, con los labios entreabiertos, y una gota de sudor bajando por su cuello, como un salmo líquido. Al día siguiente, pidió confesarla. Entraron al confesionario. La celosía los separaba, pero algo invisible los conectaba. Isaura, ¿te arrepientes de provocar escándalo? ¿Escándalo o deseo? Ambos. No me arrepiento de mostrar lo que todas sienten. Y ninguna se atreve a nombrar. ¿Y qué es eso? La sed de ser tocadas. Con fe. Elías se quedó en silencio. Un silencio largo. Denso. Y cuando al fin habló, sus palabras fueron las más humanas que jamás pronunció. No sé si quiero salvarte. O que me salves tú. Esa noche, Elías soñó con Isaura. Pero no estaba en el convento. Estaban en un desierto blanco. Y ella caminaba hacia él con una túnica translúcida. El cuerpo iluminado desde dentro. Como si llevara en su interior una vela encendida. Cuando se acercó, no lo besó. Solo le sopló al oído. No vine a seducirte. Vine a recordarte que también eres cuerpo. Y que el cuerpo también puede ser altar. Episodio 5. El día en que Dios entró por sus poros. Elías ya no era el mismo. Su voz había perdido el filo. Sus rezos, la precisión. Y su cuerpo había dejado de ser un instrumento de castidad, para convertirse en campo de batalla entre lo sagrado y lo sensible. Intentó resistir. Se obligó a leer los textos más severos del Antiguo Testamento. Ayunó hasta que las manos le temblaban. Se flageló con una cuerda vieja detrás del altar, como si el dolor físico pudiera callar el temblor dulce, que aún sentía cuando recordaba el perfume de Isaura. Pero cada noche, el temblor volvía. No como tentación, sino como verdad que lo desbordaba. Una tarde, durante la oración vespertina, Elías sintió algo que jamás había sentido en la iglesia. Placer. No lujuria. No pensamiento impuro. Placer. Como una corriente tibia que subía desde sus pies. Le recorría los muslos. Le acariciaba el abdomen. Y explotaba en su pecho. Como una campana de cristal sonando desde dentro. Cerró los ojos. Pero en su oscuridad interna, no estaba la cruz, sino el rostro de Isaura, con la frente mojada, y los labios entreabiertos como si susurrara un evangelio que nadie había escrito. Cuando los abrió, Isaura lo miraba desde la otra punta de la capilla. No sonreía. No provocaba. Solo estaba ahí, quieta, como un espejo vivo. Y fue en ese momento cuando Elías supo. Lo que sentía no era deseo. Era memoria. Algo en él recordaba haber amado a Dios. Con la piel. Esa misma noche, se encerró en la biblioteca antigua del convento. Buscó textos prohibidos, pergaminos olvidados. Y encontró un fragmento de un manuscrito anónimo. Hubo una vez un hombre que amó a Dios, como se ama a una mujer. Y fue santificado por el fuego que le ardía en la carne. Porque su cuerpo ya no era suyo, sino casa del Espíritu. Elías comenzó a escribir. Pero no sermones. Ni informes. Escribía cartas a Isaura que nunca entregaba. Oraciones que empezaban con Padre Nuestro. Y terminaban con Tu aliento me salva. En uno de sus escritos, anotó. No sé si Isaura es tentación o puente. Pero cada vez que me acerco a ella, algo en mí cae. Y no quiero recogerlo. Un día, Isaura fue a verlo sin previo aviso. Entró en su celda con el cabello suelto. Vestida con el hábito. Pero sin el velo. Elías se puso de pie, tenso. No deberías estar aquí, dijo con voz quebrada. Ya estoy aquí. Y tú tampoco deberías seguir escondiéndote. Soy un sacerdote. ¿Y yo soy qué? ¿Un error? ¿Una bruja? ¿O solo una mujer que le recuerda a los hombres que también fueron tocados para sentir? Elías cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces Isaura, sin tocarlo, le habló al oído. No te pido tu cuerpo. Te pido tu verdad. Porque hay cosas que solo se comprenden cuando el alma gime desde los poros. Esa noche, Elías soñó por última vez como sacerdote. En el sueño, estaba desnudo. Y Dios tenía voz de mujer.
Le decía. No te hice de barro para que huyas del agua. Te hice carne. Para que sudes revelación. Cuando despertó, no fue a misa. No confesó. No rezó. Simplemente, caminó hasta el cuarto de Isaura. Tocó la puerta. Y cuando ella abrió, no dijo nada. Solo se arrodilló. No en adoración, sino en rendición. Y en ese silencio, Isaura entendió. Dios había entrado en él. No por la cabeza, sino por la piel. Episodio 6. La que arde sin quemarse. El convento ya no era un refugio. Era un campo eléctrico. Un susurro constante. Un templo dividido por un cuerpo. Desde el día en que el padre Elías se arrodilló frente a Isaura, nada volvió a ser secreto. No porque ellos hablaran, sino porque el aire lo gritaba. Las hermanas ya no podían ignorar lo que sentían. Cada una, en la soledad de su celda, había soñado con Isaura. Unas la veían como un ángel, otras como una bruja, y algunas, como ambas cosas a la vez. Lo que antes era devoción, ahora era duda. Lo que antes era obediencia, ahora era deseo reprimido. Y lo que antes era fe, ahora era fuego. Una mañana, la hermana Magdalena, la misma que había recuperado su voz al tocar a Isaura, dejó una flor blanca en la puerta de su celda. Una flor y una nota. Te siento en mis huesos cuando rezo. Si esto es pecado, entonces el pecado también es sagrado. Horas después, alguien dejó otra nota. Esta vez anónima. Y con tinta roja. Nos estás destruyendo desde dentro. Ya no rezamos al Cristo. Rezamos a tu cuerpo. La división ya era evidente. Un grupo de hermanas comenzó a reunirse en secreto con la Madre Superiora. Ayunaban. Oraban de rodillas sobre sal. Recitaban letanías de exorcismo sin que nadie las hubiera poseído. Lo único que querían expulsar era a Isaura. Ella es una grieta, decía la Madre. Una rendija por donde entra algo que no viene del cielo. Pero las sanaciones, susurró una novicia. También el demonio cura, si con eso gana tu alma. Mientras tanto, las otras monjas se acercaban más a Isaura. Le pedían que las tocara, que las escuchara, que simplemente estuviera cerca. Cuando tú respiras, le dijo la hermana Clara, yo dejo de sentir miedo. Y no es que seas Dios. Es que contigo, Dios se me vuelve posible. Isaura no buscaba liderar. No buscaba convencer. Pero su silencio era más elocuente que 1000 sermones. Y su cuerpo seguía sangrando. Lentamente. Dulcemente. Como si cada gota fuera una oración que el cielo ya no sabía cómo decir. Una noche, mientras dormía, soñó con un árbol en llamas. Estaba de pie, majestuoso. Pero el fuego no lo consumía. Y bajo el árbol, una figura envuelta en luz le decía: no temas. Arderás. Pero no te destruirán. Porque lo que llevas dentro no es carne. Es palabra encarnada. Al despertar, su cama estaba mojada. No de sudor, sino de agua bendita. Y nadie había entrado. Esa misma mañana, las puertas del convento se cerraron con cerrojo. La Madre Superiora convocó a todas las hermanas al comedor principal. En el centro, una mesa vacía, una cruz y una cuerda. Hoy tomaremos una decisión, dijo con voz firme. O recuperamos la pureza del convento, o dejamos que la carne nos gobierne. El ambiente era tenso. Las miradas se cruzaban con culpa, deseo y confusión. Isaura no estaba. ¿Dónde está ella?, preguntó alguien. En su celda, respondió una hermana. Rezando. ¿Rezando o seduciendo al mismísimo cielo? Y entonces, una monja, la más joven, la más tímida, se puso de pie. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían. Yo la vi sanar a mi hermana. Yo la vi llorar por nosotras. Yo la vi amar sin tocar. Y ustedes la quieren castigar por recordarnos que somos mujeres antes que mártires. Un murmullo recorrió la sala. Pero fue entonces que la puerta se abrió. Isaura entró. Descalza. Con una túnica blanca manchada de rojo en el costado. No dijo nada. Solo caminó hacia el centro. Colocó su mano sobre la cruz de madera. Y cerró los ojos. Y algo, nadie supo cómo,
Comenzó a arder. La cruz. Pero no con fuego. Con luz. Una luz blanca, inmensa, que no quemaba pero cegaba. Las hermanas cayeron de rodillas. Unas por miedo. Otras por rendición. Y algunas, por amor. Esa noche, en el silencio que siguió, la Madre Superiora escribió en su diario: no puedo explicar lo que vi. Pero hoy entendí por qué arde sin quemarse. No es Isaura la que incendia. Es Dios. Regresando por la puerta que el hombre quiso cerrar. Episodio 7. Y el cielo la reconoció en silencio. Llegaron al mediodía. 2 hombres de sotana negra, bordes rojos, y rostro sin expresión. No dieron nombres. Solo mostraron un sello del Vaticano. Y una orden firmada con tinta azul y miedo. Trasladar inmediatamente a la novicia María Isaura. Separarla del convento por alteración del orden espiritual y afectivo. No preguntaron. No escucharon. No oraron. La Madre Superiora no tuvo opción. Solo inclinó la cabeza y murmuró: la obediencia también es cruz. Las hermanas observaron desde los pasillos, con los labios sellados por el espanto, como si una parte de su alma fuera a ser arrancada con cada paso de Isaura fuera del lugar. Pero Isaura no se resistió. Caminó entre ellas con la calma de quien ya sabía lo que vendría. Llevaba el hábito limpio, el cabello recogido, y los ojos tan abiertos que parecía que ya había visto el final. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. Volteó hacia las monjas. Y con voz suave, sin temblor, dijo: no teman. Cuando me quiten de aquí, algo crecerá dentro de ustedes. No mi recuerdo, sino lo que aún no se atreven a nombrar. La llevaron en un auto oscuro, sin hablarle. Solo el sonido de los neumáticos sobre el camino. Y el viento golpeando los cristales. Pero al llegar al puente viejo, ese que conecta el convento con el mundo real, el auto se detuvo bruscamente. El motor falló. Las luces parpadearon. Y luego, el silencio. Uno de los hombres salió maldiciendo en latín. El otro intentó llamar por radio. Nada funcionaba. Isaura bajó del coche. Se acercó al borde del puente. El sol caía justo encima de su rostro. Y entonces, sucedió. El cielo cambió de color. No se nubló. No tronó. Solo, cambió. Como si alguien hubiera retirado un velo invisible. Y detrás del azul de siempre, apareciera otro cielo más real. Más antiguo. Uno que parecía mirar. Y mirar solo a ella. Las aves que volaban por encima se detuvieron en pleno vuelo. Suspendidas. Como si el tiempo se negara a seguir. Las ramas de los árboles se inclinaron hacia donde estaba Isaura. El viento dejó de soplar. Las sombras se retiraron. Y en el aire, sin voz, sin sonido, una sensación colectiva. Algo sagrado estaba ocurriendo. Los 2 hombres intentaron acercarse a Isaura. Pero sus pies no podían moverse. Una fuerza invisible, suave pero absoluta, los mantenía clavados al suelo. ¿Qué es esto?, murmuró uno. ¿Magia?, susurró el otro. Pero en sus ojos ya no había juicio. Solo reverencia y temor. Isaura se volvió hacia ellos. Y lo que vieron no fue una mujer. Ni una santa. Ni una profeta. Lo que vieron fue un cuerpo lleno de luz. Por dentro. Como si su piel apenas lograra contener la intensidad. De algo que no era humano. Pero tampoco celestial. Era la intersección. En ese instante, el cielo lanzó una sola lágrima. Una gota de agua pura cayó sobre el rostro de Isaura. Y al tocarla, no se evaporó. Se convirtió en flor. Una flor diminuta. De pétalos traslúcidos. Brotando desde su mejilla. Como una señal. De que la tierra misma la reconocía. Los hombres no dijeron nada más. No la tocaron. No la llevaron. Solo se arrodillaron en el asfalto caliente. Con la cabeza inclinada. Como si frente a ellos no estuviera una monja, sino el eco encarnado de un dios que había vuelto, con forma de mujer. Esa noche, Isaura regresó caminando sola al convento. Las puertas estaban cerradas, pero al llegar, se abrieron sin que nadie las tocara. Dentro, las hermanas ya la esperaban. No con miedo,
No con incienso. Con lágrimas. Y una oración que no necesitó palabras. Porque ahora sabían. No había sido elegida para obedecer. Había sido elegida para recordarles que el cielo también habita en la piel. Episodio 8. El lenguaje que la Iglesia enterró. Todo comenzó con los sueños. Una a una, las hermanas empezaron a despertar entre susurros. Pero no eran voces ajenas. Eran palabras que venían de dentro. Como si el alma, después de siglos en silencio, hubiera decidido hablar en su propio idioma. La hermana Clara fue la primera. Despertó sudando, con los labios entreabiertos. Y un símbolo dibujado con sangre en su sábana. Una espiral que parecía moverse sola. No entendía lo que había visto. Pero al mirarse en el espejo, descubrió que sabía cómo pronunciarlo. No con la boca, sino con el cuerpo. Una danza leve, casi imperceptible. Un movimiento de manos, de cuello, de caderas que no era sexual, pero sí sagrado. Cada gesto tenía peso. Y cada respiración se volvió oración. En los días siguientes, el convento se llenó de símbolos. En las ventanas empañadas por el aliento de la madrugada, aparecían signos antiguos. No letras. No números. Curvas vivas. Mapas del espíritu. Cicatrices del cielo. Isaura no los explicaba. Solo los reconocía. Son lenguajes que la carne recuerda. Aunque la mente los haya olvidado, dijo una vez, mientras dibujaba con el dedo sobre el altar. La hermana Teresa soñó con una lengua hecha de luz. Y al despertar, podía cantar sin emitir sonido. Las demás escuchaban. Pero dentro del pecho, no en los oídos. La hermana Beatriz descubrió que, al tocar tierra húmeda con la frente, las flores brotaban más rápido. Y la hermana Leonora, la más anciana, despertó un día con los ojos completamente blancos. Y dijo: Dios está escribiendo en nosotras lo que el Vaticano quemó en sus hogueras. El convento se transformó. Las paredes antes frías comenzaron a transpirar. Sí, transpirar. Como si el edificio entero respirara con ellas. Los vitrales se iluminaban por dentro, aunque no hubiera sol. Y el agua bendita, esa que dormía inerte en la pila de piedra, empezó a moverse al compás del pulso de Isaura. Nadie rezaba como antes. No porque hubieran dejado de creer, sino porque la oración se había vuelto corporal. Ahora se oraba con la piel, con el sudor, con la lengua en la garganta de una hermana, que lloraba sin saber por qué. Y al final del rezo, siempre, el mismo suspiro colectivo. Ahora sí nos escucha. Una noche, Isaura reunió a todas en el claustro. Luna llena, viento en calma, y una sensación de parto espiritual. Durante siglos, dijo, nos enseñaron que el cuerpo debía callar. Pero el cuerpo también escribe, también canta, también revela. Extendió las manos, y en sus palmas abiertas brotaron pequeñas líneas rojas. No heridas. Palabras vivas. Trazos que se movían como si fueran respirando. Este es el idioma que enterraron, continuó. Lo llamaron herejía, lo llamaron pecado. Pero solo era el idioma de Dios en femenino. Desde esa noche, las hermanas comenzaron a hablarse sin hablar, a tocarse sin tocar, a comprenderse desde un lugar más antiguo que el pensamiento. La fe ya no era estructura, era sangre, era útero, era ritmo y revelación. Y mientras tanto, el mundo allá afuera comenzaba a inquietarse. Un informe llegó al Vaticano. El convento de Santa Piedad ya no responde. Sus monjas escriben símbolos en las paredes. Hay rumores de curaciones y de orgasmos durante la adoración. Pero Isaura ya no temía, porque algo dentro de ella, y dentro de todas, había despertado. Y ese algo no buscaba destruir. Buscaba volver. Volver a ser dicho. Volver a ser sentido. Volver a habitar. Ese espacio entre lo divino y lo humano, que solo el cuerpo de una mujer parece saber custodiar. Episodio 9. El Evangelio que fue escrito con placer. Aquella noche no hubo una sola que no soñara. No fue un sueño cualquiera. Fue un sueño compartido. Un susurro sincronizado entre las almas que dormían en distintas celdas.
pero respiraban el mismo misterio. Todas, sin excepción, se encontraron en una sala antigua, iluminada por velas que no tenían cera, y por una luna que no colgaba del cielo, sino del pecho de una mujer desnuda que las miraba desde el centro. Era una monja, pero su hábito era de humo, y su mirada, de siglos. A su lado, otras 6, todas con cicatrices en forma de palabras, grabadas en la piel. Eran hermosas, pero no como las vírgenes de los cuadros. Eran hermosas como la tierra mojada, como el gemido que se contiene, como la revelación antes del grito. Una de ellas habló. Somos las que fueron borradas, las que escribieron con sangre, con saliva, y con el gozo que les fue prohibido. Isaura, en medio del sueño, se adelantó un paso. ¿Quiénes son?, preguntó. Somos las custodias del Evangelio que la Iglesia ocultó, el que fue dictado en lenguas y escrito con temblores. ¿Por qué temblores? Porque fue revelado mientras lo sentíamos, mientras nuestros cuerpos eran tomados por la luz. Y cada orgasmo era una palabra nacida sin censura. Las monjas dormidas comenzaron a llorar en sus camas. Lágrimas dulces, lágrimas sin pena, porque en ese sueño estaban volviendo a una verdad anterior a la culpa. Y cada mujer que soñaba recordaba que alguna vez, en algún rincón de su infancia o su piel, había sentido esa misma vibración. La certeza de que el placer, cuando es puro, también es oración. La figura central, la monja del hábito de humo, extendió los brazos. Y en ellos apareció un libro. No de papel, sino de piel. Las páginas eran suaves, tibias, y palpitaban al ritmo de un corazón invisible. Este es el Evangelio de lo que no se dijo, murmuró. ¿Por qué fue escondido?, preguntó Isaura. Porque habla de una diosa. Porque dice que el cuerpo de la mujer no fue hecho solo para la maternidad ni para el sacrificio, sino también para la revelación gozosa. El primer aliento de Dios no fue palabra, fue un gemido. Y ese gemido lo portamos nosotras. Isaura sintió un calor inmenso en su pecho. Sus senos vibraban. Sus labios también. Pero no era deseo de carne. Era memoria celular. Ella conocía ese libro. No con la mente, sino con la piel. Y entonces, una de las monjas antiguas se acercó y le colocó un dedo sobre el vientre. Al contacto, Isaura vio todo. Un cuarto escondido bajo un altar. Un códice sellado con sangre menstrual. Una profecía escrita con voz femenina. Cuando una mujer despierte sin miedo, el templo arderá, y la verdad volverá a gemir sobre la tierra. Despertaron todas al mismo tiempo. Los gritos eran suaves, más como cantos que como sustos. Algunas jadeaban, otras reían entre lágrimas. Pero todas sabían. Ya no eran simplemente monjas. Eran herederas, portadoras de una palabra indomable. Una palabra escrita con placer, y destinada a liberarlas. A la mañana siguiente, Isaura caminó hasta la antigua sacristía. Empujó un mueble olvidado. Golpeó el suelo 3 veces. Y la piedra cedió. Debajo, una caja de madera, envuelta en lino rojo. Y dentro, un manuscrito cubierto de pétalos secos. Lo abrió. Y al tocarlo, no sintió miedo. Sintió respuesta. Y en la primera página, en letra temblorosa pero firme, decía: este no es un libro prohibido. Es un útero hecho palabra. Léelo, con el alma entre las piernas. Episodio 10. Y el templo se llenó de mujeres que sabían. El manuscrito prohibido no hablaba de dogmas. No traía fechas, ni nombres de santos. Solo traía vibraciones. Frases que no se leían con los ojos, sino con el vientre. Oraciones que hacían eco en los pezones, que erizaban la nuca, que humedecían la lengua sin tocarla. Isaura no quiso esconderlo. No más secretos. No más vergüenza vestida de virtud. Así que lo colocó en el altar. Desnudo. A plena luz. Como quien pone su cuerpo frente a una verdad sin maquillaje. Las hermanas se reunieron en silencio. No con miedo, sino con hambre. ¿Qué haremos?, preguntó una novicia con la voz temblorosa. Isaura no respondió con palabras.
Se descalzó. Subió los 3 escalones del presbiterio. Y comenzó a leer. Pero no con la voz. Con su respiración. Con sus caderas. Con su piel. El templo fue, por primera vez, un útero. No un edificio. No una estructura de piedra. Sino una matriz que palpitaba. Las paredes transpiraban perfume. La luz de los vitrales se volvía líquida. Y cada mujer allí presente sentía como algo adentro suyo. Empezaba a moverse. A despertarse. A recordar. La primera oración fue un suspiro colectivo. Un gemido bajo. Sin sexo. Sin pecado. Solo sagrado. Isaura bajó del altar. Y caminó entre ellas. Las tocó. Una por una. No con dedos. Sino con la mirada. Y a cada toque, una hermana caía de rodillas. No por sumisión. Sino porque el alma, cuando reconoce lo divino, pierde fuerza en las piernas. Lo que haremos hoy, dijo Isaura, no está en ningún catecismo. No necesita permiso. Solo presencia. Y entonces comenzó el rito del recuerdo. No se trataba de repetir, sino de sentir otra vez. Cada hermana debía recostarse, colocar una mano sobre su vientre, otra sobre su pecho, y dejar que el cuerpo hablara. Lo que vino después no puede describirse con exactitud. Unas comenzaron a cantar en idiomas olvidados. Otras lloraban sin saber por qué. Y una, la hermana Clara, comenzó a flotar. Sí, a flotar. Levemente. Como si su carne se volviera pluma. Como si el aire quisiera cargar su verdad. En medio del rito, Isaura se tendió en el suelo. Sus muslos vibraban. Su espalda sudaba. Pero no era deseo carnal. Era profecía encarnada. Desde su garganta brotó una frase que nadie entendía. Pero todas sintieron. La serpiente no fue castigo. Fue llave. Y Eva, no pecó. Recordó. Las velas se encendieron solas. El crucifijo del altar giró. Y el Cristo de madera cerró los ojos. Como si también estuviera recibiendo la revelación. Esa noche, las hermanas no regresaron a sus celdas. Durmieron en círculo, sobre el suelo del templo. Una contra otra. Como estrellas cayendo sobre el mismo cielo. Desnudas de culpa. Vestidas de luz. Al amanecer, Isaura se levantó. Desnuda. Con la sangre del costado aún fresca. Y proclamó. A partir de hoy. No hay más misa. Solo cuerpo. No hay más templo. Solo nosotras. Porque somos la sal. Y también el fuego. Y en el Vaticano, a cientos de kilómetros, un sacerdote despertó entre gritos, soñando con Isaura. Y al mirar sus manos, estaban cubiertas de leche. Episodio 11. Y la luz se escapó por las grietas. No fue un escándalo. Fue un temblor. Primero fueron los rumores. Que las monjas ya no usaban hábito. Que rezaban desnudas, en círculo. Alrededor de un manuscrito que respiraba. Luego vinieron los susurros de milagros. Una mujer estéril que quedó embarazada tras tocar el muro del convento. Una prostituta que soñó con Isaura y al despertar hablaba latín. Un bebé con una enfermedad terminal que sanó. Después de que su madre pronunciara, sin saber cómo, una oración salida de aquel evangelio del placer. Los periódicos no sabían cómo titular. Las radios religiosas guardaban silencio. Pero en la oscuridad de los despachos vaticanos, el miedo era palpable. ¿Qué significa esto?, preguntó el cardenal Bellucci, golpeando la mesa con los nudillos. Significa que perdimos el control, susurró otro obispo. Y que Dios eligió un canal que no pudimos domesticar. ¿Una mujer? No. Una grieta en la doctrina. Un útero que no pide permiso. Mientras tanto, en el convento, las hermanas habían transformado el espacio. Las cruces seguían, sí, pero ya no colgaban en los muros. Ahora reposaban sobre cuerpos, tatuadas en la espalda, marcadas con aceite en los muslos, llevadas como promesa viviente, no como símbolo de castigo. El altar ya no era solo mesa. Era lecho. Era tambor. Era espejo. Allí danzaban, oraban, sudaban y cantaban. Como si cada acto cotidiano
fuera parte de un ritual que solo los cuerpos sabían cómo coreografiar. Isaura ya no hablaba mucho. No porque no quisiera, sino porque su presencia era suficiente. Solo con entrar a una habitación. Las lámparas temblaban. El agua en los vasos se iluminaba. Y más de una hermana comenzaba a llorar. Antes de que ella dijera una palabra. Una noche, una mujer apareció en la entrada. No era monja, ni creyente. Solo, cansada. Tenía marcas en el cuello, ojos rotos, y una maleta llena de nada. Vi tu rostro en mi sueño, le dijo a Isaura. Y en el sueño, tú me lamías las heridas. Y yo dejaba de tener miedo a los hombres. Isaura la abrazó sin juicio. La desnudó sin vergüenza. Y con un trapo mojado en aceite y sal. Le limpió la espalda como si fuera la última página de un libro que debía reescribirse. La mujer se quedó. Y al día siguiente, otras 3 llegaron. Después 5. Después 20. Algunas jóvenes. Otras ancianas. Algunas vírgenes. Otras sobrevivientes. Y todas traían algo en común. Dolor en el cuerpo. Y hambre de algo que ningún sermón había podido saciar. Una mañana, sin previo aviso, el cielo sobre el convento se tornó rosado. Pero no por el sol, sino por un resplandor suave, que parecía brotar desde adentro. Los vecinos lo vieron. Lo fotografiaron. Lo compartieron. Y en cuestión de horas, la etiqueta almohadilla Monjas de la Luz fue tendencia mundial. En Roma, los teléfonos no paraban de sonar. Santidad, dijo un asistente, pálido. El mundo cree que hay un nuevo movimiento. Una especie de religión femenina. ¿Y acaso no lo es? Dicen que Dios está residiendo en sus úteros. Un silencio largo. Luego, una respuesta seca. Entonces prepárense. Vamos a cerrar ese lugar. Con fuego si es necesario. Pero el fuego ya no servía. Porque la llama más peligrosa no era la que ardía afuera, sino la que ya habitaba en cada mujer tocada por Isaura. Episodio 12, final. Cuando la luz ya no necesitó omblo. Vinieron vestidos de rojo y oro. Cargaban libros gruesos, cruces de marfil, y rostros endurecidos por siglos de obediencia. Eran 11 cardenales, enviados directamente desde Roma, con una orden sellada. Clausurar, excomulgar y purificar con fuego. Al llegar a las puertas del convento, no golpearon. Entraron, como soldados, como jueces, como los dueños del Dios que pretendían defender. Pero al cruzar el umbral, algo se quebró. No fue el suelo, ni el aire. Fue la certeza, porque lo que vieron no tenía nombre en sus libros. Las hermanas estaban reunidas en el centro del templo, desnudas, cubiertas solo por aceites y símbolos en la piel. Cantaban, sí, pero no un canto de este mundo. Era más bien una vibración, un idioma sin palabras que se sentía en la médula. Y al frente, Isaura, de pie, con la sangre del costado brillando como oro líquido, con el rostro cubierto por un velo transparente, y los ojos cerrados, como si escuchara algo que venía de mucho más lejos. ¡Qué Roma! Esto es herejía, gritó el cardenal Bellucci. Isaura no respondió. Solo levantó una mano. Y al instante, el suelo tembló. Levemente. Como si el propio edificio respirara. Las hermanas se abrieron en círculo, dejando el centro vacío. Isaura caminó hacia ellos. Desnuda. Lenta. Con una flor blanca entre los labios. Y cuando estuvo frente al más anciano, le colocó la flor en la mano. No dijo nada. Pero él empezó a llorar. ¿Qué es esto que siento?, balbuceó el cardenal, cayendo de rodillas. Tu alma, susurró Isaura, recordando que también tuvo madre, y que fue gestada con luz. Los otros cardenales retrocedieron. Pero uno, el más joven, se atrevió a mirar a Isaura a los ojos. Y en ese instante, escuchó una voz. Dentro de su cuerpo. No venía del cielo. No venía del infierno. Venía de sus entrañas. De su pecho. De su semen. La voz decía: tú también fuiste elegido.
Pero te enseñaron a amputarte, a negar el placer, a olvidar que el primer sacramento fue el gemido de una mujer pariendo a Dios. Los libros que traían comenzaron a deshacerse. Las páginas se volvían polvo en sus manos. Las cruces, demasiado pesadas para sostener. Y uno a uno, los cardenales comenzaron a caer al suelo. No muertos, no heridos, liberados. Porque el cuerpo, cuando ya no tiene que fingir santidad, solo puede hacer una cosa: confesar lo que siempre supo. Esa noche, Isaura no habló. Solo caminó hasta el altar. Se recostó. Y abrió los brazos. Las hermanas la rodearon. La tocaron. La besaron. La lloraron. Porque sabían que ya no les pertenecía. Que ya no era solo Isaura. Era puerta. Era eco. Era principio. Al amanecer, el convento estaba vacío. No porque huyeran, sino porque ya no hacía falta quedarse. Las mujeres habían salido. A los pueblos. A las ciudades. A los campos. Llevando en sus cuerpos el Evangelio nuevo. Ese que se escribe con saliva, con orgasmo, con cicatriz. Ese que no necesita altar. Porque ahora, cada cuerpo era templo. Y en algún lugar del mundo, una niña despertó en medio de la noche, con una palabra quemándole la lengua. No la había aprendido en la escuela. No la había escuchado en misa. Pero la pronunció. Y el cielo la escuchó.